Sí, sí puedes contagiarte de narcisismo. Sí puedes haber creado narcisismo por contagio, por convivir con un narcisista. Igual que todos los rasgos tóxicos. El miedo se contagia, el odio se contagia, el racismo se contagia, la xenofobia, el machismo. Todos estos rasgos tóxicos se contagian. Porque los humanos somos primates y los primates copiamos lo que vemos. Vemos a otro primate hacer un acto, un gesto, un movimiento, un comportamiento, y en algún momento, de una manera inconsciente, natural, lo vamos a copiar para ver si funciona o no funciona. Porque así es como los humanos, de alguna manera, y los primates aprendemos a integrar comportamientos y procesos adaptativos. El problema es ese, lo negativo se contagia, pero lo positivo también se contagia, sí. La compasión se contagia, el amor se contagia, la verdad se contagia, la libertad se contagia, la educación se contagia, la decencia, ¿sí entiendes? Es igual, en ese sentido no hay un juicio de valor que emita nuestro sistema nervioso, nuestro sistema perceptual. Si tienes sospecha de que adquiriste un rasgo negativo, lo más probable es que sí. ¿Por qué? Estamos rodeados de personas tóxicas. Nosotros mismos somos tóxicos, aunque no nos demos cuenta y aunque no lo creemos. Entonces, eh, pues sí, es importante. Lo bonito es que cuando te das cuenta de un rasgo tóxico, lo puedes cambiar. Una manera fácil es simplemente decir, no quiero hacer eso y con observación y conciencia actuar de una manera diferente, que al principio tal vez va a ser diametralmente opuesta, y no necesariamente la mejor manera, pero con el tiempo vas a ir como modulando, regulando el comportamiento. Otra forma fabulosa es yendo a terapia y en terapia tratar de revivir la experiencia de convivir con la persona narcisista en este caso y vivir otra vez todo lo que sentiste. La confusión, la falta de entendimiento, la injusticia, la impotencia, la tristeza, el miedo, y no solo darte cuenta que te dio injusticia y tristeza y confusión, no se trata como de etiquetar o de nombrar lo que pasó, sino de sentir lo que pasó. Esa es toda la diferencia, toda la diferencia. Date cuenta que si conviviste con un narcisista, te sentiste confundido o, o no escuchado o a lo mejor minimizado. Y esa sensación, volverla a sentir en la terapia. Ahí está la llave, porque atraviesas la emoción eh, y solo al atravesar la emoción, al vivir la emoción, llega la información literalmente a tu sistema nervioso, a tu memoria, que está faltando para que haga sentido y puedas tomar una decisión más clara de qué hacer. ¿Consideras sano continuar en comunicación con una expareja? Depende de cada caso. Este es un tipo de pregunta que no es que sea sano o no sano estar en comunicación con una expareja en general. Depende. Hay personas y relaciones y situaciones que no considero sano y hay otras en las que sí. Depende de cada persona. En general, yo creo que ya no nos podemos guiar por una moral universal, por una moral cultural, ni siquiera local. Creo que el mundo está cambiando tan rápido, está avanzando tan rápido con el desarrollo tecnológico que hay hoy en día, que la cultura ya no le da tiempo de crear patrones o normas o formas que nos ayuden a navegar el mundo. Hace 3 generaciones te comportabas de una manera y te iba a ir bien. Pero hoy ya no sabemos cómo ser. Entonces, porque el mundo cambia tan rápido. Así, entonces, necesitamos siempre estarnos preguntando al corazón, ¿esto está bien para mí en este momento? ¿Está bien para mí seguir en comunicación con mi expareja, con esta expareja en este contexto? Te tienes que preguntar, ¿esto le lastima a mi pareja actual o a su pareja actual o tiene ella algo que todavía quiere conmigo o no? Entonces, no es como buscar una regla, sino es más bien ir sintiendo lo que se siente bien.
Pero es que a veces no sé si es intuición o es ansiedad o qué. Tienes que ir probando, tienes que ir dando pasos, ir probando y viendo a qué te lleva cada cosa. Volvemos a la historia a la idea de que tenemos que ser científicos con nosotros mismos. Pero esto es un punto importante porque realmente la cultura ya no nos da una pauta para funcionar, para cómo existir. Tenemos que irnos nosotros mismos preguntando poco a poco, a poco, a poco, a poco. ¿Qué hacer cuando alguien te ghostea? El ghosting es cuando una persona desaparece de tu vida y ya no lo tienes contacto. Esto se da obviamente en redes sociales mucho más fácil que antes, ¿no? Para mí, si alguien te gustea y te duele, porque a veces te gustean y te vale, ¿no? Pero si alguien te gustea y te duele, un consejo, una forma es trátalo como si fuera un duelo, como si es una persona que se murió de repente sin avisar. Entonces vas a pasar por las distintas etapas de cuando pierdes a un ser querido. Va a haber enojo, va a haber resentimiento, va a haber injusticia, va a haber tristeza, va a haber a lo mejor culpa, vergüenza, no sé, lo que venga, pero piensa que la persona se fue para siempre. Si alguien te gustea, en vez de quedarte así de, no entendí qué pasó, no sé, y albergar la posibilidad de que tal vez venga, porque eso te deja en pausa y ese es el problema, eso es lo que no nos gusta, estar en esa ambivalencia, eso es lo que los humanos no nos hace bien. Entonces, si alguien te gustea, trata como que se murió. Ya, esta persona ya no existe más. Le puedes escribir una carta, puedes imaginarte que tienes una conversación con él o con ella y le dices lo que le necesitas decir. Puedes hacer un ritual como, por ejemplo, prender una vela y desearle orar o un ritual, un funeral, ¿no? Privado, le haces un funeral y ya se murió, ya se va. Porque los funerales en realidad son tanto para el que se va como para los que nos quedamos. Entonces, el significado simbólico, la importancia simbólica ritual de un funeral también es una manera de darle cierre, de darle closure a las cosas. ¿Qué pasa cuando se te rompe el corazón? Cuando se nos rompe el corazón, lo que sucede es que hay un estrés, hay una perturbación, hay una contracción del pericardio. El pericardio es tejido conectivo, podríamos decir una especie de bolsa que rodea el corazón. Así también tenemos este mismo tipo de estructura en el cerebro, en los pulmones, en distintas partes del cuerpo. Son, dicho vulgarmente, pellejo que envuelve. Y el tejido conectivo tiene funciones muy, 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 muy importantes. No es nada más un contenedor o una envoltura. Todo el tejido conectivo de todo el cuerpo está interconectado. De hecho, se le ha reconocido como una especie de nuevo órgano que descubrimos hace poco tiempo. Se le llama el interstitio o el tejido intersticial, pero aunque siempre sabíamos anatómicamente que estaba ahí, hasta hace poco nos empezamos digo, 15, 20 años, a entender que es una red de interconexión de comunicación y de información entre todo el cuerpo, porque está hecho básicamente de una especie de líquido cristalino. Y como sabemos, el líquido es un muy buen conductor de información, de material, de químicos, ¿no? Eh, pero cuando decimos se te rompe el corazón, ese tejido en el corazón se aprieta, se tensa, se protege. Hay un dolor emocionalmente en el corazón y el pericardio queda afectado, digámoslo así, queda tenso, queda limitado, ya no está tan suelto, ya no está tan flojo. Em, Y sí, esto a veces pasa y decimos, es que desde que me pasó esto y desde que tuve esa ruptura amorosa ya no puedo amar igual, se me cerró el corazón, literalmente el pericardio
Y hay toda una serie de técnicas y de formas para aflojar el pericardio. Una manera que duele, porque hay que revivir la emoción, es estimulando el esternón en terapia y se va como abriendo. Cuesta trabajo. ¿Por qué tiene que doler? Porque cuando tenemos una experiencia dolorosa, una experiencia traumática, nuestro ser, nuestro sistema nervioso, de una manera natural, de una manera reflexiva, de reflejo, se protege ante el dolor. Cualquier ser vivo hace esto. Y esa protección a veces nos hace que no podamos vivir toda la experiencia que tenemos que vivir. Y parte de nuestra experiencia, por decirlo así, queda separada de nuestra conciencia, de nuestro yo. Y para poder sanar cualquier trauma y para poder sanar cualquier experiencia, necesitamos volver a vivir todas esas emociones, como volver a pasar por todas esas emociones. Y nos va a doler y es lo que nadie quiere que suceda. Todos estamos huyendo del dolor. Y en realidad ese es el problema. Entonces, cuando se te rompe el corazón, tarde o temprano, tienes que pasar por un proceso de apertura de corazón. Se puede dar de muchas maneras, a través de ceremonias, a través de rituales, a través de prácticas espirituales, a través de terapia, a través de una nueva relación. Y todas las formas tienen pros y contras, tienen ventajas y desventajas. Siempre, como en todo, mi sugerencia es buscar un acercamiento holístico, integral, que integre distintas formas para que las partes negativas no sean tan grandes y podamos recibir la parte positiva de todos modos. Se comparte mucha energía en el sexo y hay negatividad. ¿Qué hacer? No tener sexo. Sí, sí hay negatividad en el sexo, pero tenemos que entender por qué. No porque el sexo es malo o en sí o es sucio en sí, sino porque la gente tiende a tener su energía sucia. Porque no nos enseñan higiene energética, no nos enseñan a percibir nuestra energía de vida, no nos enseñan a entender y a conceptualizar que la energía se puede limpiar y se puede sentir. Pensamos que lo que sentimos ya es todo lo que somos. Lo que percibimos es todo lo que somos. Obviamente no es cierto. Somos más de lo que nuestros sentidos pueden, pueden captar. Y esto lo sabemos en física y en química y en todas las ciencias cuánticas. Sabemos que hay una realidad mucho más profunda que no podemos accesar porque nuestro sistema nervioso tiene una limitación de banda. Es como si tenemos una cierta frecuencia y hacia los dos lados del espectro hay una infinidad de experiencia. Y esto se sabe, solo que al momento de traerlo a la experiencia cognitiva humana se nos olvida. Entonces, limpiemos nuestra energía. ¿Qué pasa si dos personas con sus energías sucia, con emociones reprimidas, con negatividad que han captado del ambiente, tienen sexo? Esa energía se mezcla y se comparten energía. Y es más fácil sentir una energía nueva que la energía que ya tienes. Entonces, si tienes sexo con alguien con la energía sucia, te vas a sentir más sucio. Pero lo mismo pasa al revés. Si tienes sexo con alguien con energía limpia, te vas a sentir más limpio. Pero la otra persona, si está más limpia que tú, se va a sentir más sucio. Y esto es así, es una dinámica eh, que podríamos decir sí, la energía sigue las leyes de la termodinámica. Si entiendes cómo funciona a nivel de física, de química también, si tú pones agua sucia en un vaso de agua limpia, eh, ¿qué pasa? No se limpia más, sino se mezcla, se ensucia. Es esta misma principio aplica en todo. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes dos personas que tienen la energía limpia y estas dos personas tienen sexo, pasa algo maravilloso. Se suma esa limpieza, ¿no?
Si dos personas con la energía sucia tienen sexo, se suma esa energía, hay una nueva fuente de energía, pero si las dos están sucias, se ensucia más y las dos personas se sienten peor. ¿Cómo se va a ver eso? Tristeza, falta de significado, soledad, eh, ganas de no estar con la otra persona, de que ya se vaya, una sensación de, ay, me siento vacío, siento que perdí algo y no me di, no recibí nada, no me gusta el sexo. Y hay muchas personas, tristemente, que hoy en día no les gusta el sexo. Es muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay de sexo a sexo. Tristemente, al estar sucios como cultura energéticamente, todos, tienes sexo, pues, te sientes mal y no te gusta, ¿no? Pero cuando tienes sexo con energía limpia, con otra persona con energía limpia, maravilla, porque el nivel de energía que se da es otro nivel de energía. El nivel de gozo es mucho más profundo, el nivel de amor es más profundo, el nivel de luminosidad es más profundo. Se siente una gran estabilidad, una gran conexión, una gran sensación de hermandad, de unificación, de complicidad. Eh, pero entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo sexo con múltiples parejas y en general todos tenemos la energía sucia, ¿qué es la probabilidad que mis parejas tengan la energía sucia? Entonces, no solo se mezcla con una persona, sino con muchas. Y si todas esas han tenido sexo con una persona nada más, pues se duplica, ¿sí? Es exponencial, obviamente, ¿no? Entonces, sí se vuelve muy complicado, porque la gente no tenemos educación de sanar nuestras emociones, de sanar nuestra energía, de limpiarnos, de estar con nosotros mismos. Después de una relación sexual con una persona con la energía sucia o con una persona con emociones no expresadas, es lo mismo, tendríamos que pasar por un proceso nosotros de expresar esas emociones, de vivir esas emociones que no son nuestras, son de la otra persona, pero las tenemos que ir sintiendo para purificarlas, para vivirlas, ¿no? Para limpiarlas a través de sentirlas. Y tal vez te ha pasado, tienes sexo con alguien y de repente después dices, uy, me siento triste y esta tristeza no es mía, ¿de dónde está viniendo? O me da miedo de repente, este miedo no es mío, o enojo, ¿no? Es de la persona con la que tuve sexo. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes la capacidad, que hay que desarrollarla en meditación y en terapia, te permites vivir esa emoción, aunque no sea tuya, no importa, ya se hizo tuya. Y vives el miedo en tu corazón, en tu cuerpo, y se va, y ya, y entonces se integra. ¿Sí? No es lo mismo soltar un miedo, es como, no lo quiero tener, no se puede, eso es imposible. A abrazar, aceptar, relajarme en el miedo. Decir, oye, bueno, sí, ok, tengo miedo, lo siento, y entonces se va. Es paradójico. Para soltar hay que aceptar. Entonces, después de tener sexo con alguien con la energía sucia, tengo que vivir y yo purificar a través de mi sistema esas emociones. Y entre más vas desarrollando tu capacidad energética, entre más vas desarrollando abriendo tus canales de energía, abriendo tus chakras, sintiendo energía, más sensible te vuelves a la energía de los demás y a niveles más limpios y más coherentes de energía. Ya no te sientes a gusto en lugares con la energía sucia, ni personas con energía sucia. Entonces, te vas volviendo por necesidad mucho más selectivo de dónde estás, a dónde vas, con quién tienes sexo. Entonces, si estás en una época de tu vida en donde estás teniendo sexo con múltiples parejas y empiezas a limpiar tu energía, automáticamente vas a dejar de tener sexo con toda esa gente o con tanta gente, porque vas a buscar personas que tengan la energía por lo menos al mismo nivel que tú, si no es que más limpia que tú. Entonces, sí, es como otro nivel de complejidad a la experiencia humana, ¿no? Eh, ahora, no porque entiendas que la energía se ensucia, vas a dejar de tener sexo, porque algo maravilloso pasa. Si tienes sexo con amor, si tienes sexo con honestidad, si tienes sexo con entrega, se limpia la energía. Y si las dos personas hacen el amor, con entrega, con verdad, se limpia la energía de los dos.
porque el amor es una fuerza más poderosa, la verdad es una fuerza más poderosa que las vibras sucias, ¿sí entiendes? Por ahí va también esa experiencia.